El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha comunicado este jueves que planea realizar ejercicios tácticos conjuntos que involucran a las fuerzas aéreas del país y a las de Rusia. El objetivo del simulacro, en el que participará una unidad de las fuerzas aeroespaciales rusas, pasa para mejorar el nivel de la preparación de combate de las unidades que forman parte de la agrupación conjunta regional. Paralelamente, desde el organismo precisaron que ambas naciones siguen aumentando su agrupación regional, conjunta creada con el fin de garantizar la seguridad del Estado de la Unión. En concreto, se trata de tropas, equipos militares, armamento técnico y especial de Rusia que sigue llegando del territorio bielorruso. Las unidades entrantes llevarán a cabo actividades de preparación combativa en los campos de entrenamiento. Desde la cartera de defensa de Bielorrusia recuerdan que la agrupación conjunta fue creada en octubre del año pasado para reforzar la defensa del Estado de la Unión, teniendo en cuenta la situación de cerca de sus fronteras. Y para analizar este tema, ¿qué tan fuerte está Rusia con respecto a la guerra en Ucrania, a la invasión que realizaron? Mucho se ha dicho que ha perdido fuerza y vamos a analizar este tema en conjunto con el analista internacional Brian Acuña. Brian, muchas gracias por acompañarnos. Hola Sergio y hola a todos los televidentes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Llama poderosamente la atención que Rusia, uno de los países con más capacidad bélica, necesita de Bielorrusia para realizar ya ejercicios militares. Esto muestra una caída en el sistema de Putin. En realidad podríamos verlo también como una estrategia para abrir un frente adicional en la zona norte, principalmente de las regiones ucranianas, e intentar de esta manera pues desviar un poco la atención e intentar también de alguna forma abrir varios frentes de combate que eventualmente puedan llevar al desgaste. En este caso la inversión más fuerte la pondría en Bielorrusia, pero también podría estar demostrando que el presidente Lukashenko, presidente bielorruso desde hace ya varias décadas, podría sentir también que de alguna manera su principal aliado está corriendo algunos riesgos debido a esta operación y debido también a la contrarrespuesta que de alguna manera la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha estado realizando. Ahora, ¿qué tan peligrosa puede ser esta unión? También hay que destacar puntos como el que Kiev y Rusia, más bien Vladimir Putin, dijo que iba a cancelar que iba más bien a hacer cese al fuego en la Navidad ortodoxa. Recordemos que nosotros aquí en América celebramos Navidad el 24 y 25 de diciembre. En Rusia sería mañana. Por primera vez, Putin habla de un cese al fuego. ¿Eso estaría acercando a un fin de la guerra o más bien podría ser un pronóstico no tan alentador para lo que viene? En realidad, en este caso, Sergio, y a todos los televidentes, acá lo que estamos viendo es sencillamente un alto al fuego que no va a tardar mucho en romperse, ¿verdad? Sencillamente están haciendo una especie de impas por el periodo de la Navidad ortodoxa, pero posteriormente el panorama, como lo mencionábamos en algún otro instante, no es alentador para poder llegar a un final del conflicto, sino por el contrario, más bien podríamos ver una conflagración todavía mucho más fuerte. También dependerá mucho de cuál es la capacidad que tenga Rusia para extenderse tanto por el tema económico que de alguna manera les ha afectado, como también el desgaste desde el punto de vista militar que los ha hecho a perder tropas y perder también equipamiento. Y por el otro lado también la contrarrespuesta que Zelensky y el gobierno de Kiev propiamente están logrando atraer por medio de las alianzas con países, en este caso miembros de la OTAN y aliados también al bloque occidental. Ahora, Brian, ¿qué tanto ha tenido el control Rusia de las regiones que se autoproclamaron? Estamos hablando de Lugansk, de Donetsk, de Severodonetsk, donde se celebró incluso que ya eran repúblicas, que dejaron de ser repúblicas populares y que pasaron a ser repúblicas de Rusia. ¿Realmente tienen el control? En algunas zonas podríamos decir que sí tienen cierto control, ¿verdad? Principalmente aquellas que son de mayoría de origen ruso. Sin embargo, no es una estabilidad tampoco que sea pues completa. De hecho, cuando se ve el análisis diario de cómo se mueve el mapa, hay ocasiones en las cuales Ucrania en contraofensiva vuelve a tomar territorios. Acá lo que está intentando el gobierno de Moscú de alguna forma es dejar líderes pues más cercanos
al régimen, así como lo hicieron en algún momento con Crimea y lo han hecho también con Donetsk y otras zonas donde hay, por decirlo así, presidentes o líderes que obedecen a los designios de Moscú. Hay zonas en las cuales para Rusia no ha sido un tema sencillo. Hablemos de las regiones cercanas a Mariupol, ¿verdad? Donde hemos visto fuertes golpes, principalmente a las zonas que están tomadas por las tropas de Ramzan Kadyrov, ¿verdad? Que es un líder checheno que es aliado del Kremlin y que de alguna manera pues se ha visto rechazado o golpeado por la contraofensiva de las tropas, incluso paramilitares muy polémicas ucranianas, ¿verdad? Entonces, hay zonas donde podríamos decir que sí hay un control de Moscú un poco más holgado, ¿verdad? Pero hay zonas donde definitivamente hay un vaivén en cuanto a los dominios. Acá quizás uno de los aspectos más relevantes o importantes también tiene que ver con las zonas que tienen plantas nucleares, ¿verdad? Que recordemos que en algún momento Ucrania en su periodo o en su proceso de independencia renuncia a su poderío nuclear, ¿verdad? Que en algún momento fueron una de las potencias en el aspecto nuclear y posteriormente al cedérselo a Rusia, pues cambiaron un poco este equilibrio en cuanto al uso de armas de destrucción masiva o la capacidad, por lo menos, de desarrollo nuclear para uso balístico. Brian, ya para ir finalizando, uno de los temores del mundo es la central de Zaporozhye, la central más grande de Europa que se encuentra en Ucrania. Se dice que si esta central explota, que si tiene algún ataque ruso, podría ser un desastre nuclear peor que el que ocurrió en Chernóbil en 1986. Ese podría ser el arma de Putin, el arma final con respecto a esta guerra. El uso de material nuclear nunca ha sido disuasorio, ¿verdad? Bueno, se llegó a la conclusión de que por el esquema de la destrucción mutua asegurada, el uso de armamento nuclear o el uso de capacidad nuclear nunca es un punto de quiebre bastante importante, sino que por el contrario, esto puede llevar a una catástrofe mucho mayor, ¿verdad? El hecho de que se pueda optar en algún momento por el uso de este tipo de armamentos sería demasiado arriesgado, incluso sería arriesgado para un Putin donde las informaciones van y vienen respecto a su salud, respecto al poderío que realmente tienen, pero las armas de destrucción masiva siempre son el último eslabón dentro de un conflicto tan complejo como este y difícilmente vamos a ver a Putin arriesgando demasiado, tratando de hacer volar o tratando de tomar un control indebido de estas zonas y que finalmente lleve más bien a la zona, a la región en general y al mundo a una catástrofe nuclear que pueda ser insostenible. Entonces, por lo menos en este momento, yo no lo vería desde esa. Bien, es Brian Acuña, analista internacional, quien nos explicaba toda esta situación que se está viviendo en Rusia con respecto al cese al fuego, que por primera vez se da en casi todo lo que tenemos esta guerra en medio de la Navidad ortodoxa. Muchísimas gracias, Brian, por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos a la hora.